Los escolares de la Puebla de Alfindén cursarán sus estudios a partir de septiembre en este nuevo y moderno centro. En su interior albergará 6 unidades en infantil y 12 en primaria para acoger a unos 300 alumnos. Se trata del segundo colegio que se construye en 4 años en esta localidad que registra un importante crecimiento de población. Entonces, con los dos colegios, un colegio que hace 3 años que se inaugura, este que se va a inaugurar próximamente, pues vamos a dar cabida a esta cantidad de niños, a esta población infantil, teniendo en cuenta que tenemos una media de edad aquí en la Puebla de Alfindén de 36 años, pues como podéis comprender, los niños pues casi a diario están naciendo. Y estas necesidades pues son importantísimas para un pueblo que está en el área metropolitana de Zaragoza, un pueblo pues en plena expansión, crecimiento. También el crecimiento de Pastriz ha obligado a la construcción de otro centro, con capacidad para 175 escolares. Los espacios están distribuidos en 3 unidades de infantil y 6 de primaria que podrían ampliarse en un futuro. Y una de las prioridades es que las infraestructuras educativas, las nuevas, las ampliaciones, las mejoras, estén a punto para el inicio de curso. Y desde luego, pues este año, como todos los años, una de las prioridades del Gobierno de Aragón y del Departamento de Educación ha sido la inversión en infraestructuras educativas, el mejorar las que tenemos y en ampliar las instalaciones porque tenemos más alumnos. Estamos hablando de una inversión de más de 32 millones de euros, con 7 nuevos centros educativos y 11 ampliaciones importantes. Barbastro, Alcañiz, Teruel, Miralbueno y la zona de Parque Goya también contarán con nuevas infraestructuras de cara al próximo curso.